tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Qué lindo se ven todos ustedes hoy, llenos de amor y llenos de fe, llenos de bendición de parte del Señor, que es tan bueno. Quiero agradecerles a todos su presencia el día de hoy, Padre bueno, cuando vamos a dedicar este servicio de acción de gracias por nuestra Guatemala. En nuestra iglesia por 33 años, inclusive este año, hemos dedicado un domingo, el más cercano al 15 de septiembre, para agradecerle a Dios por nuestra patria. Y hemos aprendido a amarla cuando vemos a Dios en todo lo que significa nuestra vida y dónde estamos en una nación llamada Guatemala. Por ello, el Señor me ha guiado siempre a que hagamos algo especial en este servicio más cercano al 15 de septiembre que acaba de terminar. Por lo tanto, vamos a tener una introducción preciosa y después vamos a cantar el himno nacional de Guatemala y entraremos en la predicación. La introducción que quiero que vean va a aparecer en pantalla y les pido su atención con mucha humildad. Veamos ahora qué dice la primera porción del pensamiento escrito. Celebrar los 202 años de nuestra independencia patria, necesitamos agradecerle a Dios el haber nacido en Guatemala, porque si hubiéramos venido a este mundo en un país de religión budista o musulmana o de otros cultos o ateo, es muy probable que no hubiéramos conocido nunca a nuestro Señor Jesucristo. Medite un momento en lo que acabamos de leer. Es muy importante entender que fue la voluntad de Dios para su vida que naciera en Guatemala. Usted no puede despreciar el hecho de que estando en Guatemala, conoció desde niño en sus oídos, en lo que su papi y su mami le enseñaron y la abuelita, que Jesús era quien es y seguirá siendo el mismo. Pero si nos pensamos por un momento en una situación distinta, hay lugares donde nunca se ha mencionado el nombre del único Salvador del mundo. Cuando no apreciamos esto, lo damos por hecho y no comprendemos que la diferencia está en que hemos recibido salvación y vida eterna por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pasamos a un segundo pensamiento, por favor. Es mi deseo como pastor que le agradezcamos a Dios por nuestra amada Guatemala y que lo veamos a Él en el país y en el territorio en que nacimos y en la historia de nuestra amada nación. Damos por hecho que somos chapines, damos por hecho que tenemos bellezas y bellezas naturales, damos por hecho todo lo que usted da por hecho y yo también. Pero si no vemos a Dios en nuestro país, en el territorio en el que nacimos y en la historia de nuestra nación, no valoramos lo que Él hizo por nosotros como guatemaltecos.
Ahora me permito decirles el último pensamiento. Digan en voz alta, que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí va mi dedicatoria. Denle ese aplauso al Señor. Está en pantalla. Dedicamos este servicio de acción de gracias a ti, Dios verdadero y eterno, creador de todas las cosas, por habernos elegido para nacer en Guatemala y ser tus hijos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso a nuestro Salvador. Me he prometido a mí mismo dedicar esta predicación a nuestro Señor y agradecerle a Él con toda mi alma que una congregación tan linda como esta pueda entender que ser guatemalteco no es cualquier cosa. Fue la elección de Dios que lo fuéramos. Y los que no nacieron en Guatemala y están acá, les pido que los bendiga de la misma manera, Padre bueno y santo. Comenzamos por decir que este servicio de acción de gracias con motivo de los 202 años de independencia de nuestra amada patria Guatemala tiene por título Gracias por Guatemala, bendícela Señor. Y comenzamos con el Salmo 33:12 en la Biblia de las Américas. Todo lo que voy a leer ahora está basado en la Biblia de las Américas por la versión que elegí para esta predicación. Léanlo conmigo toda la iglesia. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Atención, Él escogió a Guatemala para herencia de Él mismo, como el pueblo que Él escogió, cuyo Dios es el Señor Jesucristo, para gloria de su nombre. Hermanos lindos y hermanas lindas, por supuesto que ninguno de nosotros estuvo presente cuando Dios permitió que Guatemala se estableciera como una nación libre, soberana e independiente en un territorio de 108.889 kilómetros cuadrados que actualmente ocupa nuestra amada patria cuando celebramos sus 202 años de independencia. Pero Dios sí estuvo allí, haciendo que se cumpliera su soberana voluntad aquel 15 de septiembre de 1821. Cuando se cumpliera su voluntad en la firma del Acta de Independencia y comenzara la historia de una nación predestinada para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios y único Salvador del mundo. Pero en aquel día histórico, ninguno de los próceres que firmaban aquella acta conocían del propósito de Dios de convertir a Guatemala en el país que un día, en el futuro, que ahora es nuestro presente, Guatemala sería el país de en toda América Latina con el mayor porcentaje de ciudadanos cristianos evangélicos convertidos por nuestro Señor Jesucristo, y que serviríamos de inspiración para otras naciones en donde Dios desea hacer lo mismo. Si a modo de comparación vamos ahora a una historia bíblica del Nuevo Testamento, veremos cómo el Evangelio de Jesucristo llegó a una provincia romana llamada Macedonia en aquellos tiempos, alrededor del año 50 después de Cristo, y en particular a su capital Tesalónica, en donde, como una ciudad que era pagana, en virtud del Evangelio se convirtió en una ciudad cristiana ejemplar que influyó a todas las regiones alrededor de Macedonia y la región de Acaya. El texto sagrado de esa historia dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 2 en adelante. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, dice Pablo, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros.
como el Salmo 33, 12 que leímos al comienzo, dice que Dios nos eligió. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí tenemos un reflejo del poder del Espíritu Santo usando a la iglesia para convertir una ciudad de pagana a cristiana. Y ahora, si regresamos a la historia de Guatemala, en 1821 que estamos leyendo, sabemos que la religiosidad y el sincretismo religioso formaban parte de las tradiciones que inclusive ya estaban presentes, aún antes de que se declarara la independencia. Y lamentablemente aún continúa hasta este día la idea de lo que se llama sincretismo religioso, es decir, a la par de una religión evangélica o cristiana, vemos entonces ritos y rituales ancestrales que algunos practican mezclando el cristianismo religioso con sus ideas ancestrales. Esto es una terrible realidad en nuestra Guatemala, porque cuando Cristo viene al corazón, Cristo solo basta y no hay más idolatría. Démosle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Pero en los planes de Dios estaba que cuando llegara el tiempo, los guatemaltecos tendríamos el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al reconocerle a Él como el único Salvador del mundo, seríamos una bendición para todos nuestros compatriotas que también hicieran lo mismo para el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Pasamos al punto número 1. Pero antes de que llegáramos a ser un país libre, soberano e independiente, Dios, el creador de todo cuanto existe, había establecido dentro de nuestras fronteras una tierra fértil y de vegetación exuberante, con múltiples recursos naturales que forman bellos paisajes que hasta hoy asombran a nuestros visitantes provenientes de otros países del mundo y aún a los que somos nativos de Guatemala. Sin ninguna exageración, Guatemala es uno de los países más bellos del mundo y el testimonio de miles de turistas lo ha reconocido para la gloria de Dios, que es al final quien así lo dispuso para que fuera tan bendecida nuestra querida nación. Y esto desde el principio de la creación lo determinó y no nos damos cuenta a veces de esa verdad soberana. Oigan lo que dice Génesis 1:11 al 12. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Así, entre tanta frondosidad que Él hizo en nuestro país, Dios nos dio una enorme cantidad de plantas, de verduras y vegetales, junto a diversos árboles frutales,
y otros de maderas preciosas como el cedro, la caoba, el matilisguate, y otras como el hormigo, que con su madera se construyen las teclas de nuestro instrumento nacional, la marimba, que está aquí arriba, tocando para la gloria del Señor himnos cristianos. Y también la hermosa ceiba, nuestro árbol nacional, y entre una gran variedad de pinos sobresale el aromático pinabete, que es una especie única a nivel mundial que se da en Guatemala principalmente. El pinabete, necesito luz, hermanos lindos, el pinabete, que además de su belleza emite un aroma exquisito como olor fragante. Digan conmigo, como olor fragante. Muy bien, puedo imaginar que con su aroma le ofrece a su creador un tributo, como agradecimiento por haberlo creado así. Y a nosotros, los cristianos, denle ese aplauso al Señor de todo corazón. Y a nosotros, los cristianos, de manera metafórica, nos da un ejemplo de acción de gracias por lo que somos, como el apóstol Pablo les escribió a los Corintios. Escuche lo que Dios dice de nosotros a través del Espíritu Santo usando a Pablo. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Cristo es el quien lo hace. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta comparación metafórica me la puso el Señor. Si el pinabete tiene ese olor tan lindo, que usted huela, hermano lindo, como aroma fragante delante del Dios omnipotente, es el deseo de mi corazón. Bendito sea. Y cuando Dios creó los cielos, además los océanos, los mares, los lagos y los ríos, y separó las aguas de las montañas, los volcanes, los valles, y fertilizó la tierra para que fuera productiva, Guatemala también estaba en su mente junto con todos los países del planeta, pero hoy estamos dándole acción de gracias a Dios solo por nuestra amada patria Guatemala. Y esto es lo que Dios ordenó desde el principio de la creación, y así escuchemos lo que dijo. Génesis 1, 9 al 10. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, de lo seco a lo que Dios llamó tierra, hizo que surgieran nuestras impresionantes montañas, como las incomparables montañas de los Cuchumatanes, la cordillera más alta de Centroamérica no volcánica, que alcanza hasta más de 2,000 metros de altura. Y también la Sierra de las Minas, con sus yacimientos de minerales como el jade, una roca semipreciosa que ya era utilizada como ornamento desde tiempos ancestrales, desde el tiempo de los mayas, y otras montañas y montes que junto a nuestros 37 volcanes deslumbran por su imponente belleza a quienes los observan, cautivándolos, en especial el volcán Unapú, nombre maya del volcán de agua, que destaca por su forma cónica casi perfecta viéndolo desde la distancia. Y también los casi siempre activos volcanes como el Pacaya, el Santiaguito y el volcán de fuego. Pero el Señor nos dio también enormes valles para la siembra, así como desiertos como el de la Fragua, con un clima cálido, y varios climas excepcionales que tenemos en todo el país, algunos templados y otros fríos, que nos hacen ser reconocidos a nivel mundial como el país de la eterna primavera.
por mantenernos en un clima templado, ni extremadamente frío, ni excesivamente caluroso. Y la temperatura promedio es de 21 grados, algo excepcional. Y ahora, si volvemos a nuestra gratitud por lo que Dios llamó mares, porque también nos dio una cantidad de aguas más que abundantes en varias de nuestras regiones, como para que convirtamos con nuestra creatividad y buena voluntad aquel llamado corredor seco, que es un lugar que por falta de cuidado y asistencia del gobierno no ha podido ser capaz de producir lo que potencialmente tiene si tan solo atendiéramos al que vive en esa región y le ayudáramos a que la tierra produzca con agua que les hace falta. Si han tomado esa decisión algunos gobiernos, lo han hecho a medias, pero pedimos a Dios que lo hagan plenamente para mostrar que Guatemala toda es bendecida. Y al principio de la creación, Dios dijo también así, Génesis 1:20 al 22. Entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Yendo, hermanos lindos, al conjunto de las aguas a los que Dios llamó mares, nos regaló 2 mares enormes para que tuviéramos costas en los 2 océanos que rodean a Guatemala. En el norte el océano Atlántico y en el sur el océano Pacífico. Esto significó una salida conveniente por ambos océanos que facilita la comercialización de nuestros productos nativos, así como también la pesca. ¿Qué geografía más generosa la que Dios nos proporcionó? Porque sabemos que existen países que no tienen salida a ningún océano y nosotros tenemos 2 océanos a nuestro alrededor. Además, dice el libro de Génesis, en Génesis 1:24 al 25, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Guatemala se llenó de seres vivientes según su género, animales salvajes como los que existen en el Petén, nuestro jaguar, que está casi extinto y debemos de cuidarlo, y en otras selvas de nuestra nación, otros animales preciosos que son salvajes, pero en los bosques y aún en el desierto de la fragua hay vida animal para gloria del Señor. Y en cuanto a las aves, Dios dispuso en el corazón de ilustres guatemaltecos que eligieran el hermoso quetzal como el ave símbolo nacional que según la leyenda no puede vivir en cautividad y cuya belleza es inigualable. Démosle un aplauso al Señor por la belleza de nuestro quetzal. Tú lo creaste, Señor, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Y hemos dejado hasta ahora la mención de los ríos que abundan en Guatemala, hermanos lindos. Conozco lugares como Israel, al que puedo mencionar con conocimiento de causa. He estado ahí muchas veces. No hay más que un solo río y un lago. El Mar Muerto no significa nada. Por lo tanto, Guatemala, hermanos lindos, estamos llenos de ríos para la gloria del Señor. No mencionaré a todos: el Polochique, el Usumacinta, el río San Juan, y el más conocido que es el Motagua, entre muchos otros, solo para recordar la fluvialidad tan grande que tenemos con nuestros ríos y los lagos que Dios diseñó en nuestra patria para que exaltáramos las maravillas de su creación, como sucede con la belleza incomparable del lago de Atitlán en el departamento de Sololá. Y así la UNESCO
en alguna ocasión declaró al lago de Atitlán como el lago más visitado del mundo. Una verdadera calificación digna del lago de Atitlán. Y también, si ustedes no lo sabían, fue nominado como una de las 7 maravillas del mundo, el lago de Atitlán, y al que también el famoso escritor británico Aldous Huxley, cuando lo visitó, porque vino a Guatemala en 1933, exclamó al verlo: este es el lago más bello del mundo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por el lago de Atitlán. No puede ser superado nunca el lago de Atitlán en ninguna región de la tierra, porque Aldous Huxley había estado viajando por Europa, conociendo muchos países y muchos lagos como los de Suiza. Pero cuando vino a Guatemala y vio el Atitlán, sencillamente expresó esto y lo escribió en su libro, Más allá del Golfo de México. Así se llama el libro, que publicó en 1934, pero con una frase mucho más amplia, explicando el por qué consideró así a nuestro precioso lago de Atitlán. Y es la verdad, porque Huxley, como ya les dije, conocía muchos de los lagos del mundo y que son tan famosos por su belleza, pero el lago de Atitlán lo deslumbró. Y aquí me permito hacer un paréntesis breve. ¿Por qué es tan bello Atitlán? Alguien dirá, pastor, pues es muy lindo, pero ¿por qué? Y es ahí donde le pregunto, ¿quién puso el volcán San Pedro en la orilla del lago? ¿Quién puso el volcán Tolimán ahí a la par? ¿Quién puso el volcán de Atitlán, como también se llama, ahí mismo? Dígame quién. La respuesta es simple, Dios. Entonces, ¿cómo pueden competir con semejante belleza? Dígame, ¿cómo pueden trasladar a un volcancito para otro lado? A otro país. No pueden. Lo que pasa es que nosotros nos asombramos, nos gusta Atitlán. ¡Hala, qué lindo, qué belleza, qué bonito! Pero no pensamos, Dios creó esta belleza. Es Dios el que creó a nuestro lago de Atitlán. Hermanos lindos y hermanas lindas, es la verdad, es la verdad. Y cuando nosotros lo entendemos con humildad, es cuando empezamos a ver, entonces, Señor, la belleza de Guatemala, tú la creaste. Amén. Tú nos diste los animalitos que hay. Amén. Tú creaste los árboles. Amén. Tú creaste las flores. Amén. Tú hiciste los ríos. Amén. Denle ese aplauso al Señor porque Él es digno de toda adoración. Cuando aprendamos a ver a Dios en nuestras bellezas naturales, cuando aprendamos a ver a Dios en la inspiración que Él tuvo para crear una nación como esta, siempre estaremos agradecidos de ser guatemaltecos. Porque usted no decidió nacer en Guatemala. Hubo alguien que lo puso aquí, con su padre y con su madre, aquí en Guatemala. Y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo explico esto, hermanos lindos, me emociono porque estoy agradecido. Y estoy agradecido con toda mi alma porque he visitado muchos países. Amo mucho a Israel, he estado ahí 30 veces. Y es hermoso, es lindo, es histórico, tiene mucho valor arqueológico. Y cuando estoy contento, como falafel, como comida típica, visito el Mar Muerto, un lugar que no tiene vida, así se llama Mar Muerto, tiene mucha sal. Veo el río Jordán, que es el único río que realmente tenemos importante, y voy al Mar de Galilea, y muy lindo todo. Y bien, pero cuando vengo de regreso en el avión y comienzo a ver las montañas que mi Señor creó en Guatemala, y comienzo a ver los pueblecitos de teja o de techos que son de paja, y comienzo a mirar así y digo, ay Señor, no hay nada como Guatemala.
Y además, ¿saben ustedes que la mejor comida del mundo es la comida chapina? Claro, dijo el pastor. Es que no hay otra comida más rica que la de Guatemala, hermanos lindos. Cuando uno viene de regreso de algún país, lo primero que siente es deseo de comer frijoles, con tortillas y queso, plátanos fritos. No hay nada como nuestra patria, pero fue la voluntad divina que aquí naciéramos. Y cuando nosotros nos vemos la riqueza que Dios nos dio como originaria del mismo creador de todo cuanto existe, y no vemos que Él nos dio en un país cristiano, por cuanto Cristo estaba en la religión cristiana, y no nos damos cuenta de que Él nos estableció aquí, es cuando nosotros perdemos la dimensión de amar a nuestra patria. Yo he escuchado a muchos repetir un dicho que he aprendido desde que era muy joven. De la familiaridad nace el menosprecio. Nos familiarizamos tanto con nuestra Guatemala. Nos familiarizamos tanto con toda la belleza que a nuestro alrededor existe. Ya veré lo que sigue en la predicación, que no le damos el valor que tiene. Pero me gustaría que usted viera un día a esos turistas que vienen de alguna parte del mundo. Hablo de gringuitos, hablo de europeos. ¿Cómo abren la boca? ¡Hola! ¡Hola! Es que Guatemala es bella, hermano. Démosle un aplauso al Señor por Guatemala. Y llegamos al punto 2. Pero lo más valioso que Dios dispuso para Guatemala fue su gente. Qué lindura de seres humanos los que estableció para nuestra bendita patria, a la que igualmente antiguamente se conocía como Cuauhtemoc en el náhuatl clásico, pero que con la conquista de los españoles en 1524 con Pedro de Alvarado castellanizaron su nombre a Guatemalán, que significa tierra de muchos árboles. Y cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios hizo al hombre, esto es lo que pronunció. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y así entramos a la gente linda de nuestra Guatemala de la antigüedad, los mayas. Los mayas, hermanos lindos, son nuestros ancestros y fueron los primeros pobladores del territorio nacional de Guatemala. Y aunque se extendieron por varias regiones de alrededor, conocida en la arqueología como Mesoamérica, y por cierto, es verdad que tienen influencia en algunas otras regiones, como por ejemplo en Honduras están las ruinas de Copán, muy famosas. En El Salvador hay una parte pequeña, en Belice y aún en el sur de México, entre otras. La cuna de la civilización maya que nosotros reconocemos, que los llevó al esplendor de su cultura, está en el departamento de Petén. Y en Izabal tenemos también una parte importante, como son las ruinas de Quiriguá, que tiene la estela más alta que existe en toda la cultura maya y en el mundo entero. Y son tan conocidos en el mundo como por ejemplo las ruinas de Tikal, el Mirador, y ya dije Quiriguá. Y por cierto, en Quiriguá sabemos también que fue importante para los mayas. Tikal y otras ciudades con monumentos de estilo piramidal
entre otras edificaciones, son las más conocidas, como el Gran Jaguar de Tikal y la monumental edificación de la Danta, que es considerada una de las estructuras piramidales más grandes del mundo por su enorme volumen y está ubicada entre las ruinas del Mirador en el norte del Petén. Y si la cultura maya, hermanos lindos, esto es muy importante de oír, y si la cultura maya es admirada mundialmente, con sobrada razón, nunca debemos olvidar que su sabiduría les fue dada por Dios. Nunca debemos de olvidar que semejantes construcciones y más detalles que puedo mencionar no provienen de algo, sino de Dios que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, incluyendo a los mayas. Y por lo tanto, su sabiduría, ya verán cómo es de reconocida. Pero basado en Juan 3:27 podemos entender lo que digo. Respondió Juan el Bautista y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y esto incluye su inteligencia. Hermanos lindos, su inteligencia, suya y la de los mayas, proviene del único que da todo. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria, para honra de su nombre. La civilización y la cultura maya recibió de Dios tanto conocimiento que su cultura ha sido comparada con la de los griegos del período clásico por eminentes y renombrados antropólogos y arqueólogos que reconocen con admiración que los conocimientos astronómicos y matemáticos de los mayas superan en algunas áreas a los mismos griegos, ya que, por ejemplo, los mayas conocían el cero y por eso sus matemáticas fueron tan perfectas y los griegos no. ¿Asombrados? Fue la voluntad de Dios. Y es verdad que el calendario maya es tan preciso que hacen que las estaciones del año fueran para ellos fácilmente identificadas y oportunas para sus siembras y sus cosechas. Y algo muy importante para mi corazón es que los mayas no practicaban los sacrificios humanos. Ponga atención, hermano lindo, porque los aztecas, si algo tienen en común, es que vemos muchos altares para sacrificios humanos, por montones. Hay regiones y regiones donde aquello es notorio, pero en Guatemala no existe eso. Los mayas no tenían una actitud sanguinaria ni hacían sacrificios humanos para la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué es importante que yo lo mencione? Porque además de que es verdad, verán por qué. Pero como las mayas existieron antes de que Jesucristo viniera a este mundo, en el juicio final del gran trono blanco, en el que van a participar todos los seres humanos que alguna vez existieron en la faz de la tierra, según Apocalipsis 20, 11 al 15, nuestro Señor les juzgará de acuerdo con lo que ellos conocieron y por lo que sabían con respecto al bien y el mal, así como por sus acciones y no solo por sus obras, ni por sus pensamientos. Lea la frase final. Otra vez, sino por sus propias conciencias. Está escrito en la Biblia. Alguien me ha preguntado, pastor, ¿y qué pasa con los mayas que no conocieron a Cristo? Aquí está la respuesta. Leámosla en Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo
Jesús. Ahí está la respuesta en la Sagrada Escritura y esta es la verdad. Si usted vio la ley al comienzo del texto que leímos, la ley dice no matarás. Y es muy interesante lo que dije al comienzo. No había sacrificios humanos. Por lo tanto, creo que los mayas van a estar un día también ante el trono del Señor Jesucristo y veremos qué sucede con ellos. Démosle un aplauso. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero los mayas no se extinguieron como algunos piensan, sino que continuaron existiendo hasta ahora. Y están repartidos en 23 etnias en el territorio nacional, en donde además de preservar algunas de sus costumbres, entre ellas se realza la belleza de sus trajes típicos, que han contribuido con su atractivo a que vengan muchos visitantes a Guatemala para admirar sus vistosos y admirables coloridos. Además de las 23 etnias de origen maya, tenemos a los xincas y a los garífunas, que con sus propios idiomas suman un total de 25 idiomas los que tenemos en Guatemala, los que nos convierten en un país multilingüe y multicultural, en donde, que conste, todos ellos necesitan a Jesucristo como Salvador. Todos necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador. Bendito sea tu santo nombre. Y llegamos, hermanos lindos, al punto 3 y final, esperando con todo mi amor que en sus corazones vibre la alegría de ser guatemaltecos. Y el que no se sienta guatemalteco, hermanos lindos, espero con toda mi alma que lo que está oyendo lo haga apreciar mucho lo que es Guatemala. No se trata de cosas políticas, hermanos. A veces las políticas nos hacen sentirnos defraudados. No confundan nunca a hombres con el que decidió darnos la patria que se llama Guatemala. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Y llegamos al punto número 3. Y ahora pasamos a comprender cómo fue el cumplimiento del plan de Dios para Guatemala, que les dije desde el año 1821, desde el establecimiento de su fundación para que fuera un país que predicara la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el año de 1882 e incluso antes, con algunos llamados colportores. Se llamaban así porque tocaban las puertas ofreciendo Biblias. Y esto aconteció con la llegada del primer misionero norteamericano, John Clark Hill, durante la presidencia del general Justo Rufino Barrios, dándose inicio a la predicación de la doctrina cristiana reformada. Y comenzó el verdadero evangelio hablando de la cristiandad bíblica, cuando en Mateo 28, 18 al 20, el Señor dijo estas palabras. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese aplauso es para Jesucristo. Te amo, Señor. Después de haberse establecido la primera iglesia presbiteriana en nuestra nación, llegaron al país otras denominaciones herederas de la doctrina de la Reforma Protestante del siglo XVI, que Dios le reveló al doctor Martín Lutero en Alemania al leer la Escritura Sagrada tal y como él la hizo a través de muchos que escribieron durante esos 1500 años que conocemos de la Escritura. Y así las demás denominaciones cristianas evangélicas y reformadas se fueron estableciendo en Guatemala
desde hace 141 años, después de la llegada del reverendo Hill. Y aquí hay una cita que vamos a aplicar como una forma de gratitud que el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, y la considero muy oportuna si la podemos poner en contexto a lo que sucedió en Guatemala a partir del año 1882. Gálatas 4, 4 al 8. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, como los ídolos. Cuando veo en el texto cómo aplicarlo para nuestra actualidad, entiendo, Señor, la grandeza que nos permitiste tener cuando vino el primer misionero. Por supuesto que el pasaje anterior de Gálatas es alusivo, ya lo dije, a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra hace ya más de 2000 años. Pero estamos haciendo la aplicación del mismo pasaje de manera figurada para aquel día en que Guatemala recibió oficialmente al primer misionero protestante. Esto ocurrió exactamente el 2 de noviembre de 1882. Voy a tratar de recordar lo que tengo aquí escrito y si no me acerco a lo escrito. En los Estados Unidos existía una iglesia presbiteriana muy bien organizada en el año de 1882. Y había un misionero elegido por los presbiterianos para mandarlo de Estados Unidos hacia la China. Su destino era China. Pero el general Justo Rufino Barrios quería un misionero cristiano evangélico en Guatemala y se acercó a los presbiterianos que estaban planeando el enviar a este misionero, John Clark Hill, a la China. Tenemos un celular, si pudiéramos apagarlo. Y lo que sucedió es que ante la insistencia del mismo presidente de Guatemala, las autoridades presbiterianas le dijeron a John Clark Hill, John, tal parece que Dios te quiere en otro país, no en la China. Y aquel misionero que no hablaba español entendió, después de haber orado junto a su esposa, que Dios realmente lo quería traer a Guatemala. Así es que, por la voluntad del Espíritu Santo que estaba en él guiándolo, tomó la decisión de decir, está bien, voy a Guatemala. Y entonces ocurrió algo que él no sabía. El presidente y general Justo Rufino Barrios tenía un barco preparado, un barco de los que eran barcos de pasajeros de aquel tiempo, para salir cuando fuese el momento de Estados Unidos para Guatemala. Y en el mismo barco donde el presidente venía el misionero John Clark Hill. Así es que podemos ir entendiendo la voluntad de Dios para Guatemala. ¿Y saben qué sucedió? Sucedió que el barco finalmente atracó en el muelle del puerto de San José el 2 de noviembre del año 1882. Pero ¿saben cómo recibieron al misionero sin que él fuera el que tenía semejante pompa? Era el presidente que venía con él en el barco, al que recibieron con cañonazos. Bienvenido a su país, a su terruño, querido general. Lo segundo, marchas militares sonando y una orquesta militar interpretando
la banda militar interpretando aquellas famosas marchas militares. Y después de que habían sonado diferentes, lo que había intermedio era una marimbaza, una marimba guatemalteca de la presidencia, dándole la bienvenida al presidente y al misionero John Clark Hill con el son chapín para la gloria de su nombre. Díganme ustedes, ¿quién hace eso? ¿Quién lo hizo? Alguien dirá, casualidad, pastor. No me digan que todavía creen eso. Voluntad soberana. Quemaban cohetes, hermanos lindos. Era una tronadera de cohetes. Y John Clark Hill solamente decía, Señor, yo no sé por qué están haciendo esto, pero sí sé que es para gloria tuya, no solo para el presidente, para gloria tuya, porque me traes a Guatemala, me estás trayendo a Guatemala. Hermanos lindos, si no vemos a Dios obrando como Él obra, ¿dónde vamos a verlo si todo cuanto acontece es porque Él lo permite? Y es tan lindo decirles que esta historia que está en los anales de la historia de la cristiandad y de la historia de Guatemala fue tan impresionante que cuando el reverendo John Clark Hill se dio cuenta de que había venido, se impresionó por haber sido recibido de la manera en que sucedió, apoteósicamente, y así pudo entender que la voluntad de Dios estaba cumpliéndose en su vida. Cuando usted tiene la experiencia de que algo sucede, que no espera que suceda, que honra su vida como guatemalteco, su vida como cristiano, su vida como mujer o varón, y siente identificarse con lo que está pasando, no olvide que detrás hay alguien que está tratando de que usted entienda que Dios lo ama, que Dios lo ama, que Dios tiene un plan para su vida. Qué manera de evidenciar la aprobación de Dios, de que su siervo venía por su santa voluntad a nuestra amada patria Guatemala. Jamás ningún otro misionero en todo el mundo había sido recibido así. Y hasta este día no ha existido ningún otro al que Dios le diera semejante aprobación para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Mi corazón se llena de gozo cuando veo a Dios obrando en mi nación, cuando veo los paisajes, cuando veo los cielos. Mi corazón agradece al Señor que soy guatemalteco. Y por eso esta iglesia, hermanos, por 33 años, ha vivido parte de la experiencia que ustedes ahora están viviendo. Porque cuando somos guatemaltecos y no nos sentimos orgullosos de verdad y agradecidos con humildad, no hemos entendido que no estamos por casualidad en Guatemala, como dije anteriormente. Por eso volvemos a aquel salmo con el que comenzamos. Salmo 33:12 en adelante. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno de ellos, Él que todas las obras de ellos entiende. Desde entonces, es decir, desde 1882, la población cristiana evangélica comenzó a crecer poco a poco debido a la oposición y persecución religiosa terrible que teníamos en aquel tiempo, alcanzando al principio solo un número poco significativo de conversos. Pero en el transcurrir de varios años se llegó a alcanzar el primer 1% de la población.
Y después de transcurrir otros años más, se llegó hasta el 5% o 6% aproximadamente, y unos cuantos años más tarde se calculaba que éramos el 12% de los guatemaltecos ya evangélicos. Pero con el esfuerzo perseverante de los pastores y de miembros de las iglesias que, amando a Jesucristo, se atrevían a ir a evangelizar a pesar de la no bienvenida que les daban, ya que hacían algo tremendo los que aborrecían al cristianismo evangélico por causa de carácter religioso. Así sucedía que algunos los recibían con agua hirviendo, a algunos otros les soltaban los perros para que los mordieran. Algunos más tenían instintos de hacerles daño y los apedreaban. Todo eso usted nunca lo vivirá, pero nuestros hermanos cristianos que establecieron el evangelio sí lo padecieron, y lo hicieron con todo amor a Jesucristo, aún sabiendo que podría costarle la vida, la cárcel, y así siguieron trabajando milagrosamente hasta alcanzar el 20% de la población como cristiana evangélica. Pero a raíz del terremoto de 1976 ocurrió algo milagroso, hermanos lindos y hermanas lindas. Y es que a partir de ese año seguimos creciendo aceleradamente hasta que en este año, que ahora estamos celebrando los 202 años de independencia, la población evangélica guatemalteca se estima entre un 42 a un 45%, lo que equivale a alrededor de 8 millones de compatriotas para la gloria de Dios. El doctor Ríos Paredes, que fue mi pastor hace muchos años, me contaba que en la iglesia Elim, donde él pastoreaba, después del terremoto, la gente no cabía. Eran tantas las que asistían a buscar a Dios. Y me contaba que aún por las ventanas de la iglesia, cuando él hacía el llamamiento para recibir a Cristo en el corazón, metían las manos por la ventana diciendo que querían recibirlo afuera de la iglesia, con su manita metida dentro de la ventana, sacando su mano afuera. Hermanos lindos, ¿qué nos pasa? Que hay que esperar algo así como para buscar a Dios. No es lo que Dios anhela. Dios anhela su amor, Dios anhela su gratitud, Dios anhela su bendición. Dios desea que usted comprenda que todo cuanto usted es, cuerpo, alma y espíritu, lo que usted conoce para ganarse la vida, su profesión, oficio, lo que sea, es un regalo que le dio. Él desea que usted lo crea con toda su alma y que viva agradecido para vivir una vida digna de un verdadero cristiano. Gracias, hermanos, por permitirme decírselo en el nombre de Jesús. Ahora van a ver cómo en el mismo Salmo 33 Dios guarda a sus hijos y así a la iglesia de Jesucristo hasta que completamos el propósito que Él tiene para nuestra vida. Oigamos el Salmo 33, 16 en adelante. El rey no se salva por el gran ejército, el gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Cuando aplicamos el Salmo, que siempre tiene vigencia para la vida actual, entendemos que hay uno que nos ha cuidado y nos ha guardado. No estamos vivos porque tenemos suerte, eso no existe. Estamos con vida porque Dios no ha terminado nuestro propósito todavía para existir. Aquí estamos todavía viviendo para gloria del Señor. Nuestra alma espera al Señor
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pueden leerlo todos, hermanos lindos. Vuélvelo, Luisito. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Otra vez, pues Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y dice finalmente, sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. A ver, toda la iglesia otra vez, sea. Le damos un aplauso al que nos guarda. Y en el año de 1990, Dios hizo que esta iglesia naciera. Estoy tan agradecido, Padre bueno, de los 33 años que nos has dado. Y de esta iglesia bendita, Él decidió levantar, en primer lugar, una congregación que buscara la santidad de vida, que buscara ser cristiano verdadero, no las cosas que se dice que Dios da, sino las cosas que Él merece que nosotros le demos. Nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro corazón. Y Él nos da lo que Él quiera darnos. Y de esta iglesia de 1990 en adelante, Dios levantó una radio que en su tiempo fue la radio más escuchada en 8º lugar de audiencia, que fue Radio Exclusiva. Con esa radio fue que pudimos hacer algo que Él también planeó que nosotros hiciéramos. Pero antes de hacerles esa exposición, después de la radio nació el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala. Llevamos miles de graduados en teología, miles de interdenominacionales. Hablo de un seminario interdenominacional. Se han graduado de todas las denominaciones en el seminario Cetegua, que dirige el rector, nuestro copastor, el doctor Rigoberto Gálvez. Y después, con la radio exclusiva, hicimos una radio maratón para buscar que un canal de televisión que nos habían dado un título de usufructo, un papel que decía que podíamos usar la frecuencia del canal 27, pudiéramos tener el transmisor, la torre y todo lo necesario. Y aquí en esta iglesia nació el canal 27 de televisión. Como podemos ir viendo, Dios ha usado una iglesia por pura misericordia. Más adelante decidimos poner una librería para que tuviéramos acceso a Biblias y a libros a un precio realmente económico. Tuvimos que hacerla una SA por ley, porque no nos permiten una librería que no tenga un pago de tributo al fisco, lo cual es completamente correcto. Y aquí pueden entender que cada año que llegamos a nuestro aniversario patrio, vemos a todos los ministerios, porque hay miles de iglesias en Guatemala. Se calcula que hay cerca de 30,000 o más iglesias en Guatemala. Hay ministerios de ministerios en nuestra nación. Guatemala ha sido escogida por Dios para reconciliarla con Él. Vamos por el 42-45%. Y lo que deseamos es que a través de toda la iglesia cristiana, evangélica, protestante y reformada de Guatemala, todos los demás cristianos, todos los demás guatemaltecos, Señor, que aún no son cristianos, puedan venir al conocimiento suyo. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué? Porque, mi hermano lindo, solo hay un Salvador, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, para la gloria de Dios. No queremos que nadie se pierda, no queremos que nadie perezca. Y si Él nos puso en Guatemala, ¿qué estamos haciendo? Sino buscar que nuestros guatemaltecos también conozcan del Señor Jesucristo. Cuando nos califican como una religión, y lo agradezco, sociológicamente estamos metidos en un grupo religioso, pero realmente les he dicho muchas veces, no lo somos, hermanos.
desde el punto de vista de lo que somos. Somos salvos, perdonados de pecados. Ya no existe en nosotros ninguna culpa, porque Dios la llevó en Cristo Jesús. Toda nuestra culpa y nuestros pecados fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Es tan lindo lo que Él ha hecho en nuestra vida, que cuando llegamos a nuestros 202 años, podemos entender que Él aún tiene mucho por hacer. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de usted, a través de su palabra, de su decirle a alguien, como usted lo descubrió, que Cristo cambia al hombre. Cristo cambia el corazón. Cristo hace un milagro. Y no somos nunca los mismos después de que hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Así es que en estos 202 años pueden ver por qué nuestra iglesia sí que hace un acto de acción de gracias en el servicio más cercano al 15 de septiembre. Espero con toda mi alma que lo que hemos oído, que a lo mejor lo sabían de memoria, aquí pueden haber historiadores, pueden haber personas que conocen de la historia más que yo, algunos especialistas en geografía de nuestra nación, que pueden hablar bellezas y maravillas de nuestra patria. Pero todos nosotros, ellos y nosotros, nunca debemos de olvidar que quien hizo todo lo que se llama Guatemala es nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Quiero pedirles que oremos por Guatemala. Pónganse de pie, hermanos lindos, por favor. Cuando estamos delante de tu presencia, Padre bueno y santo, decididos a estar pidiéndote en el nombre de Jesús el milagro de que Guatemala sea para ti. Nos sentimos bendecidos de poder interceder ante tu trono de gracia para pedir tu bendición sobre cada guatemalteco. No hay nada más bello que podamos solicitarte en el nombre de Jesús que la dicha de que cada uno de nuestros compatriotas puedan conocer la realidad de que tu Hijo amado Jesucristo es el único Salvador del mundo y el único Salvador de Guatemala por consiguiente. Te pedimos con humildad que podamos ser instrumentos tuyos, que uses a tu iglesia, a tu cuerpo, para que otros vengan a tu conocimiento y a la salvación y a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas te sean útiles para llevar más guatemaltecos al cielo, a donde solamente podemos llegar a través de los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están en necesidad, para que tu justicia venga sobre ellos, porque hay tanto dolor y sufrimiento que no merecemos tener en una nación tan rica, en donde la pobreza es derivada de la corrupción, derivada del pecado, derivada de la maldad. Señor, permítele al que está haciendo lo malo comprender que un día dará cuentas de todo lo malo que ha hecho, que seguirá teniendo consecuencias eternas si no se arrepiente de la maldad, de sus pecados, de la explotación, de todo cuanto hace que no corresponde a un hombre conforme a tu imagen y a tu semejanza. Te ruego, Señor, junto con tu iglesia, que Guatemala sea bendecida, que podamos tener la dicha que tú nos has permitido entender que nos diste ya, y que no sea el privilegio de algunos el disfrutar de tantas bendiciones, sino de todos los que habitamos el territorio nacional. Que no haya necesidad de que vayan migrantes buscando un destino, un futuro fuera de donde tú nos diste la vida. Que seamos tan buenos guatemaltecos, que tengamos productividad y capacidad para mantenernos en nuestra nación y engrandecerla para gloria de tu nombre. Que podamos tener la dicha, Señor amado,
de ver a nuestros conciudadanos, no enviando solo dinero que bendecimos y agradecemos tanto, que signifique tanto para lo que es nuestro ingreso mundial, nuestro ingreso nacional, para la gloria tuya, sino que podamos disfrutar de la familia en nuestro terruño, en nuestros valles, en nuestras montañas, en nuestros lagos, en todos los lugares donde tú nos pusiste para darnos la vida. Señor, que Guatemala se transforme en una nación prosperada por ti, levantada por ti. Y solo puede suceder si el hombre tiene a Cristo en su corazón y deja toda corrupción y deja todo a lo que es codicia, avaricia a un lado. Y solo puedes hacerlo tú cuando cambias el corazón del hombre. Jesucristo, a ti damos las gracias, Señor, porque nos cambiaste, nos transformaste en una nueva criatura. Y lo que queremos es que transformes a cada guatemalteco para bendición de su vida, no solamente aquí en este tiempo en la tierra, sino por toda la eternidad. Señor, úsanos, usa a tu hijo, usa a tu hija, para que comprendamos que el hombre es lo que hace toda la diferencia cuando tiene a Cristo en el corazón. Y el hombre sin Cristo es lo que ha hecho cosas que no han dado resultados positivos para esta nación que tú amas tanto. Ayúdanos, Señor, a comprender el valor que tiene el ser guatemaltecos y que hagamos lo correcto delante de ti y delante de los hombres, para que tu nombre sea glorificado, Guatemala sea levantada y podamos cumplir con lo que tú un día hiciste cuando trajiste a Guatemala tu sagrado evangelio. Mi hermano reciba de ti, Señor, la convicción de que él representa el ejemplo y el modelo de un cristiano y de una cristiana, y que por lo tanto debe cuidar su vida, su testimonio, su trabajo, su vecindario, respetarlo y amarlo y considerarse dichoso porque te tiene a ti en su corazón. Te agradecemos, Señor, la fertilidad de la tierra. Te agradecemos, Señor, que no hagamos más basura que se vaya al río Motagua. No hagamos basura de nuestros lagos. Rescata a Matitlán, Señor, rescátalo milagrosamente. Está casi siendo un pantano. Señor, no permitas que Atitlán se contamine. No permitas que el hombre egoísta tire basura y tire cosas dentro del agua. Señor, ayúdanos a que Guatemala sea levantada por los mismos hombres que la habitamos para gloria tuya, y cambia nuestro corazón para que un día digamos que Guatemala te pertenece, Señor Jesucristo, y que la hiciste más grande todavía, porque será tu plan, y no vivir en pobreza, en limitación, en injusticia y en todo dolor humano, sino que transformaste el corazón de los hombres guatemaltecos para amar y bendecir, ayudar y servir a sus compatriotas como tú lo anhelas para todos los hombres sobre este mundo. Que Guatemala sea para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y si alguna persona estuviera en la iglesia y siente que necesita el perdón de sus pecados y ha escuchado que la salvación solo viene de Jesucristo, y hoy está sintiendo que el Espíritu Santo le hace el desear el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna, solo repita conmigo esta oración y verá el poder de la transformación que Cristo hace en el corazón del hombre. Diga conmigo: Jesús, soy pecador,
y me arrepiento de todo corazón de lo malo que he hecho. Ayúdame perdonando mis pecados al confesarte hoy como mi único y suficiente Salvador, creyendo que viniste al mundo siendo Dios para hacerte hombre y tomar mi lugar en la cruz del Calvario, que en tu muerte llevaste mi propia maldad, que en tu muerte llevaste todos mis pecados. Y así, Señor, hoy tu sangre derramada me limpie de todo pecado y maldad, al confesarte a ti como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Jesús, sálvame, Señor, y cambia mi corazón para siempre. Te lo pido con todo mi corazón, porque sé que resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre para perdonarme como Dios. Te lo he pedido con toda mi alma, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús